Buenas noches, amada iglesia. Dios me les bendiga. Qué bendición estar en la casa del Señor en esta noche. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el profeta de Daniel. Vamos al capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Cielo. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario del ejército para ser pisoteados? Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén. Bueno, hemos estado algunos sábados estudiando el libro de Daniel. ¿Para cuánto ha sido de bendición este libro? Amén. Ha sido de bendición. Ya llegamos al capítulo 8 y hoy quiero compartirles el tema, un mensaje de Dios acerca de lo porvenir. Comprender que Dios, quien conoce el futuro, nos ha dejado un mensaje específico de salvación en su palabra, de manera que nos preparemos para estar con Él. El profeta Daniel se encontraba en Babilonia, lejos de su tierra, pero aún allí Dios estuvo con él. ¿Cuántos dicen amén? Este profeta se destaca por haber recibido revelaciones divinas sobre los tiempos futuros, en los cuales veía personajes impactantes, símbolo de reyes o gobiernos que vendrían. Estos mensajes quedaron registrados en la palabra de Dios y hoy podemos conocerlos. Algunos eventos ya ocurrieron, otros están por suceder. Amén. Entonces nosotros creo que lo que conocemos de Daniel y los que hemos leído este libro, sabemos que hay muchas visiones que él describe. En el capítulo 7, nuestro pastor Héctor Froilán nos compartía acerca de este capítulo, estuvimos meditando en varias cosas importantes y precisamente algo que miramos en este capítulo 8 es esa continuidad, que Dios sigue siendo el que conoce todos los tiempos. Dios sigue siendo ese Dios eterno que manifiesta su palabra y su voluntad a su pueblo. Daniel, ¿dónde se encontraba? En Babilonia. Estaba ¿qué? Cautivo, no estaba en su pueblo, no estaba en su tierra, pero aún allí Dios envió un mensaje para él, específico para el pueblo y para su tiempo y aún para nosotros, porque hay cosas aún que no se han cumplido. Daniel no fue el único en recibir mensajes respecto al futuro. Entonces miramos, un ejemplo es Juan, el apóstol Juan, quien recibió la revelación que se describe en el libro de Apocalipsis. Pero ¿con qué propósito Dios les daba estas revelaciones en lo que miramos? Con el fin de que el mensaje fuera transmitido y su pueblo se preparara. Pese a que había mucha simbología en estas visiones que Daniel tenía, el Señor traía esa palabra, y es hermoso cuando vemos ahí que le dice a Gabriel que le enseña a Daniel lo que significaba esto que él acababa de ver. Si recordamos ahí en el capítulo 8, ¿qué animales aparecen en lo que ve Daniel? ¿Dónde se encontraba en esa visión? ¿En un qué? En un río. ¿En el río qué? Ulai, muy bien. ¿Y qué aparecía en primer lugar? Un carnero. ¿Y qué sucedía con ese carnero? ¿Cómo se veía? Imponente, fuerte. ¿Qué tenía en particular? Dos cuernos. Pero luego, ¿qué veía él? Un macho cabrío. ¿Qué sería un macho cabrío en otras palabras? Un chivo, muy bien. ¿Y qué veía él en eso? ¿Qué traía este chivo? Que le crecía traía un cuerno. Y hubo ahí como una lucha. ¿Y quién ganó? ¿Usted algún momento ha soñado con cosas como esas? Ni porque de pronto coma pesado, quizás ve algo así, ¿cierto? Pero vemos que para Daniel no fue una coincidencia, era un mensaje que venía de parte de Dios. Entonces, amados hermanos, lo importante de esto es saber que después también para nosotros el Señor Jesucristo también nos dejó descritas señales que se tendrían que cumplir en los últimos tiempos. Él también nos habló de los últimos tiempos y de ahí en adelante la iglesia primitiva, los apóstoles hablaron de tiempos futuros que aún ellos no estaban viviendo, y muchos de ellos murieron sin ver eso que Dios les había revelado, pero convencidos de que era una verdad. Amén. Entonces hoy estamos en este lugar, en la casa de Dios, para que podamos escuchar. Y al escuchar nosotros esta palabra, podamos también tener presente el tiempo que vivimos.
comprendamos el tiempo que vivimos y podamos prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Amén. Entonces, el primer punto que quiero desarrollar es: el mensaje de Dios viene sin importar el lugar o las circunstancias. Daniel se encontraba como cautivo en Babilonia. El apóstol Juan estaba encarcelado en una isla llamada Patmos. No obstante, allí vino el mensaje de Dios y su revelación. Si podemos recordar en este mismo libro de Daniel, en el capítulo 5 había un rey que estaba haciendo fiesta, estaba muy alegre, pero vino una aparición sobrenatural que traía un mensaje especial para él y su reino. ¿Recordamos quién fue? Belsasar. Y este rey recibió ahí un mensaje en ese tiempo. ¿Recuerdan? Ya lo vimos. ¿Qué recordó? Vi unas letras extrañas, ¿cierto? Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Y qué significaba ese mensaje para este hombre? Que había sido pesado en balanza, había sido hallado falto y que era el fin de su reino. Y dice la palabra que esa misma noche vino ¿quién? Los medos y los persas y él le invadieron y murió. Entonces, hubo una palabra específica, no importó que estuviera bien, contento, alegre en una fiesta, pero tampoco importó que el apóstol Juan estuviera ya en una cárcel, que Daniel estuviera cautivo. Entonces el mensaje de Dios se ha mostrado, se muestra y viene sin importar el lugar, sin importar las circunstancias. Él da su mensaje para ser escuchado. Él da su mensaje para ser recibido. Amén. De la manera como sucedió antes, el Señor quiere hoy revelarnos y mostrarnos lo que acontecerá. Algunas personas quizás han experimentado que Dios les muestre eventos futuros. ¿Con el fin de qué? De que se vuelvan a Dios, que reflexionen de sus actos, que lo comuniquen a una comunidad. Algunos en tiempo de enfermedad, de crisis y otros estando en óptimas condiciones. Entonces, algunas veces, no sé si a usted le ha pasado, ha escuchado esos testimonios de personas que dicen: Dios me mostró en mi sueño lo que me iba a pasar y hoy lo estoy viviendo. Y en ese tiempo me lo mostró y yo no entendí quizás. Me estaba preparando para tal cosa y yo no lo comprendí, ¿sí? De pronto específicamente quiero compartirles en lo que a nivel como familia hemos vivido y pues yo desconocía y hace unos 8 o 9 días que compartíamos con nuestro primo que estuvo delicado de salud y él nos empezó a contar que él empezó a tener sueños con el Señor casi un año antes de su enfermedad, donde Dios lo llamaba, donde Dios le mostraba como de que tiene que buscarme. Y él dice, yo no le puse atención. Y él dice que él empezó a ver, hasta en uno de esos sueños se vio en una clínica, conectado a aparatos, conectado a todo tipo de máquinas allí en hospitalarias. Y aún así, él no entendió qué era lo que Dios le decía. Este año se afectó de salud y estuvo muy grave aquí en el hospital. Duró 2 meses casi hospitalizado. Está todavía en tratamiento, pero miraba esto y cuando estudiaba la palabra recordaba ello. Dios es tan grande en amor y misericordia que nos envía esos mensajes sin importar cómo estemos, dónde estemos, pero a veces nosotros no lo entendemos. A veces nosotros decimos, no, eso fue que comí pesado y ese sueño no tenía nada que ver conmigo. No, eso fue que como ayer algo me hablaron de eso, por eso me soñé tal cosa. Pero usted y yo, cuando recibimos de Dios un sueño, no sé si le ha pasado, pero uno siente que esto no es porque yo me quise soñar. Uno siente que ese sueño no fue porque sí, sino que viene con un propósito, sino que fue dado con un propósito, con un plan. Entonces, no sé si usted ha tenido esa experiencia o si en este tiempo de pronto usted diga, uy, sí, yo recuerdo en tal tiempo de mi vida, me pasó, yo como que no le puse atención y después me di cuenta que sí, que se cumplió. Entonces, el mensaje de Dios viene sin importar el lugar, las circunstancias, las situaciones, Él trae ese mensaje. Amén. Entonces, qué bueno tenerlo presente. Como segundo punto, vamos a mirar los medios por los que Dios manifiesta su mensaje, porque aquí quiero también ver que no siempre es de la misma manera. ¿Sí? Entonces, medios por los que Dios manifiesta su mensaje. Dice ahí en el capítulo 8 que Daniel tuvo una visión. Entonces, en el 2.1
Dios manifiesta su mensaje por medio de visiones, sueños o manifestaciones sobrenaturales. Daniel tuvo una visión en la que se le mostraba lo concerniente a los reinos que vendrían después del babilónico. A Nabucodonosor, recuerdan en el capítulo 2 de Daniel, que se le mostró una imagen, una gran estatua que tenía varios elementos en su composición. ¿Recuerdan cuáles eran esos elementos? Oro, luego venía plata, luego bronce, luego hierro, barro. Ah, bueno. ¿Y ese sueño fue porque el rey se acostó tarde y tuvo pesadillas? No, venía de parte de Dios. ¿Y qué? Con un mensaje, porque ahí se estaba describiendo lo que acontecería. El apóstol Juan también tuvo visiones, el cual se le mostró el fin, los tiempos del fin, el juicio final, la nueva Jerusalén, todo lo que encontramos en Apocalipsis. Entonces, para algunas personas es a través de visiones, de sueños, de situaciones sobrenaturales. También he oído cuando las personas dicen, el, como tal, escuché cuando Dios me dijo, ¿qué haces? O sea, una voz audible, entonces es una experiencia sobrenatural, o sí, algo que vino de esa experiencia real. Pero hay algo como 2.2 y es por medio de su palabra. Porque podemos, de pronto el que no ha tenido nunca un sueño, una visión, el Señor a mí nunca me ha hablado, de pronto no me ama. Resulta que nos dejó su palabra maravillosa, real, completa. Entonces no siempre el mensaje va a venir por medio de esos sueños o manifestaciones sobrenaturales. Su palabra contiene la máxima revelación a nuestras vidas. Ella es confiable y segura, ya que fue inspirada por el Espíritu Santo, tal y como lo afirma el apóstol Pedro. Vamos a ver ahí en segunda carta de Pedro. Dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más palabra profética segura sino la palabra de Dios, amada iglesia, amigo, hermano? Señor, es que no me has enviado el ángel Gabriel a que me diga que voy caminando torcido. No necesitamos al ángel Gabriel, está la palabra de Dios, está la palabra del Señor, amada iglesia, y así en todo lo que nosotros hacemos. No tenemos que esperar una experiencia de pronto súper sobrenatural, no. Sí, en su gran amor y misericordia, Dios muchas veces usa un sueño, usa esa experiencia de que usted, yo creo que vi tal cosa, y hay personas que algunos ven ángeles, otros ven demonios, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo, la palabra es la profecía más segura y confiable, dice el apóstol Pedro. Dice, tenemos esta palabra profética más segura, y esta frase es para guardarla en nuestra mente, a la cual hacéis bien en estar atentos. A la cual hacéis bien en el estar atentos. Varias veces nosotros decimos, uy, a mí sí se me dificulta memorizar la Biblia. Ay, a mí no se me graba nada. Pero usted se sienta a ver una película y usted se grabó la película. Se siente a ver la novela y de pronto el familiar que también se la ve se la perdió y dice, no, imagine que me perdí la novela. No, venga, le cuento. ¿Se acuerda dónde quedó ayer? Que llegó el muchacho. Se la cuenta con detalles 1A. ¿Por qué? Porque estaba todo el interés, porque estaba la conexión de mi mente en la historia. Entonces, cuando yo llego a la palabra, ay, qué sueñero, me da sueño, me da pereza. Entonces, ¿cómo voy a recibir la palabra? O no lo voy a recibir. Pero si yo estoy aquí atento y no me duermo y estoy aquí conectado con lo que Dios me habla, pues me voy a llevar el mensaje que Él tiene para mi vida. Amén. Entonces, por medio de su palabra, Él nos muestra eso que Él quiere hacer y va a hacer. No solo conmigo,
con todo su pueblo, con sus hijos, porque la Biblia está llena de esa palabra profética que nos debe hablar a nosotros. En ella diariamente encontramos un mensaje de Dios para aplicar. Sin embargo, hoy por estar alejados de ella, es que el rumbo de la vida en muchos es inestable y confuso. Repito esa frase, en ella diariamente encontramos un mensaje de Dios para aplicar. Sin embargo, hoy por estar alejados de esta palabra maravillosa, es que el rumbo en la vida de muchos es inestable y confuso. Se ha perdido la fe, no se le da la importancia que la palabra amerita. Por tal razón, muchos hoy no creen en las profecías registradas, donde se afirma que el Señor Jesús volverá a levantar su iglesia, que la ira de Dios se derramará sobre la tierra y que solo el que cree en Jesús y le sigue será salvo. ¿Cuántos hemos encontrado esa palabra cuando hemos leído la Biblia? Yo creo que todos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué muchas veces no creemos en esa palabra? Muchas veces no creemos en esas promesas de Dios, en ese mensaje que fue traído desde hace mucho tiempo, pero como dice el apóstol Pedro, pero esa profecía no fue traída por voluntad humana. No fue que Pedro dijo, venga, voy a escribir aquí este mensaje. O los profetas del Antiguo Testamento, Isaías quiso hablar de un rey. No, todos hablaron guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que cuando quiera alguien venir a sembrarle duda respecto a la veracidad de la palabra, usted recuerde esto que el apóstol Pedro dijo, que ellos hablaron guiados por el Espíritu Santo, pero usted para estar seguro tiene que ser un estudioso de la palabra, porque si no, fácilmente nos mueven de donde estamos. Porque ¿qué frases usan afuera? El papel lo aguanta todo, fueron hombres los que escribieron, imperfectos, pecadores como nosotros. Entonces, ¿usted cómo me garantiza que eso sea la verdad? Entonces, como hijos de Dios, debemos tener presente esto, porque ellos no hablaron porque en su voluntad humana quisieron expresarlo. Ellos hablaron porque el Espíritu de Dios había traído esa palabra y la manifestaba a sus siervos para que ellos la transmitieran. Amén. Todo lo registrado en la palabra se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Tal como el Señor lo dijo en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con esta frase él acababa de dar el listado de señales que se presentarían en estos tiempos finales. Y él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que yo les estoy diciendo, pero mis palabras no pasarán. Y eso es lo que nosotros debemos tener presente. No podemos perder de vista las palabras de Jesús para este tiempo, amada iglesia. En el 2.3 ya miramos entonces que puede ser a través de sueños, visiones, que Dios hable, pero también nos habla con su palabra. Y en tercer lugar, mediante su Santo Espíritu, mediante el Espíritu de Dios. Y en Juan 16:13, la parte C, es maravilloso cuando Jesús le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios es el que guía nuestras vidas, el que nos puede mostrar aquello que vendrá en cada uno de nosotros si le tenemos a Él presente, si estamos junto a Él. Cuando nosotros entramos a ver el libro de Hechos, es un libro maravilloso porque es la acción pura del Espíritu Santo, 100%. Y qué hermoso cuando vemos la vida de la primera iglesia. ¿Qué vemos? Vemos discípulos, apóstoles, que el Señor les decía a través del Espíritu Santo, van a ir a tal ciudad, pero allá van a sufrir. Vas a subir, pero allí vas a enfrentar dolor, vas a enfrentar prueba, vas a enfrentar luchas. ¿Vas a ir allá? No, a este lado no vas a ir. ¿Sí? Entonces encontramos al Espíritu Santo en esa continua acción. ¿Por qué? Porque ellos daban lugar a la dirección del Espíritu Santo. Porque ellos querían oír siempre la dirección del Espíritu Santo. Y Jesús se los dijo antes de irse, que vendría el Espíritu Santo y os haría saber las cosas que habrían de venir. El mismo Señor Jesucristo afirmó esto,
que el Espíritu Santo al venir a nuestra vida es quien nos puede guiar a la verdad y quien sí tiene el poder para mostrarnos lo que ha de venir. Esta verdad la vemos reflejada en la vida de los primeros cristianos, quienes fueron advertidos, enseñados y dirigidos por el Espíritu de Dios, quien les revelaba lo que sucedería. Y así ellos siempre estuvieron preparados y permanecieron firmes en la fe sin importar las pruebas que tuvieron que pasar. Incluso todos murieron creyendo y esperando al Señor Jesucristo, a su venida. Si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, si leemos a Pedro, si leemos a Juan, siempre ellos decían, porque viene pronto, porque Jesús viene pronto, ven pronto, Señor. Ellos lo veían como algo que estaba ahí, a la vuelta, como decimos nosotros, a la vuelta de la esquina, al paso de los días, como un corto tiempo. Y murieron creyendo en que iba a ser ya, firmes. Sería que el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Esteban, todos los de la primera iglesia, ¿será que ellos eran diferentes, eran extraterrestres, tenían otros poderes, nacieron en Marte y el Señor los trajo acá a la tierra? ¿Sería? No, ellos eran de carne y hueso como nosotros, ellos eran humanos como nosotros, con imperfecciones como nosotros. Pero a una gran diferencia, que ellos amaban a Jesús, se habían deleitado en buscar en las Escrituras, en meditar en la palabra, y su relación con el Espíritu Santo era tan estrecha, tan cercana, que ellos se sentían cada día preparados para enfrentar lo que se venía. Por eso cuando estaban allá en la cárcel no lloraban y decían, ¡ay, qué lamentos, Dios mío! Yo aquí dizque predicando y mírenme, ahora estoy preso. No. Vemos a un Pablo gozoso estando en una cárcel. Vemos a un apóstol allá cantando himnos, dice la palabra de Dios, que cantaban y que se exaltaban el nombre del Señor después de haber sido azotados, golpeados. ¿Porque sí? No, porque el Espíritu Santo era el que estaba con ellos y los preparaba, los fortalecía, les consolaba, les motivaba a seguir. Hoy usted y yo nos desanimamos por algo mínimo, por algo pequeño, porque creo que aquí ninguno de nosotros ha sufrido lo que nos dice la palabra que sufrieron los apóstoles. Ninguno hemos pasado por esos tiempos. De pronto, decimos nuestros pastores, hace años, ellos cuentan esas persecuciones que vivieron, pero nosotros en este tiempo no hemos sufrido nada. Y a veces en lo que sufrimos es por nuestras malas decisiones, no por la obra de Cristo. Entonces, es el Espíritu Santo también el que está para hacerme ver lo que ha de venir. Él me prepara, Él me ayuda a estar fuerte. Y no porque entonces, si está el Espíritu Santo, ahora todo va a ser color de rosa. No, eso no dice la palabra de Dios. Pero si está Él, Él sí me da las fuerzas para poder permanecer aunque venga la tormenta fuerte, aunque venga la lucha grande, aunque venga una enfermedad, aunque venga una crisis. Es Él el que me da la fuerza y la gente de pronto, uy, usted todavía está ahí, usted está en pie todavía. Sí, porque Dios es el que me da la fuerza, sí, porque Él es el que se manifiesta. Entonces, el mensaje de Dios también viene a través de la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí tengo una pregunta para que cada uno reflexionemos. ¿Realmente tenemos y estamos cerca del Espíritu Santo? ¿Realmente le estamos escuchando? O quizás hace mucho no escuchamos su dirección. Hace mucho estamos decidiendo a nuestra manera, a nuestra voluntad, y a Él lo hemos tenido ahí a un lado. Pero hoy el Señor nos ha traído aquí para decirnos que el Espíritu Santo también nos muestra su voluntad y nos guía para que la podamos cumplir. Amén. Entonces, en este punto vimos que Dios manifiesta su mensaje por medio de sueños, revelaciones, por su palabra y por medio del Espíritu Santo. Como punto 3, en lo que consiste el mensaje de Dios. Su mensaje consiste en dar a conocer sus planes con la humanidad. En el versículo 16 y 17 de Daniel capítulo 8, Dios le estaba mostrando esta visión para que él pudiera recibirla respecto a los tiempos de que vendrían en cuanto a los que iban a gobernar reinos
que no eran los mismos, que iban a ser cambiados. Y si miramos ahí en Daniel, dice el versículo 16, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y si miramos ahí en adelante, empieza el ángel a explicarle a Daniel qué era cada una de estas visiones. Si miramos, le dice ahí, en cuanto al carnero que viste, son dice, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de. Entonces había venido esa visión, ¿y en qué consistía? En darle a conocer el plan que Dios tenía y lo que vendría en ese tiempo para ellos. Que Media y Persia no iba a ser eterna, que venía otro reino que los iba a destruir y que de ese otros 4 se iban a levantar. Y cuando miramos esto con libros de historia, ahí podemos profundizar quiénes fueron esos reyes. Ahí entre ellos aparece uno de los reyes, Alejandro Magno, y su historia. Y de ahí los que vinieron, sucesos como los describe ahí, tal cual, no vamos a profundizar en esta noche, pero lo que sí quiero resaltar, amados hermanos, es que venía un mensaje para dar a conocer el plan de Dios en ese tiempo o lo que vendría en ese tiempo para con estos gobiernos, para con estas naciones. Daniel recibió de Dios el mensaje. Babilonia no será un reino permanente, vendrían otros, como lo fue Media, Persia, Grecia, cuyos gobernantes tenían características que los darían a conocer, como lo describe este capítulo 8. En algunas de las partes dice que se levantaría ese rey, que sería duro, que sería, bueno, actuaría de una forma terriblemente pecaminosa, y ahí cada uno describe esas características. Además, en su visión se incluyó eventos futuros concernientes al fin del mundo. Capítulo ya más adelante vamos a notar que también Daniel habló para estos tiempos, para el tiempo del fin. Este mensaje enigmático, estando Daniel cautivo, causó malestar, asombro, espanto en él. Lo describe el último versículo, ¿cierto? Dice que él quedó como confrontado, como confuso, como pensativo. Imagínense de todo lo que vio. Se enfermó muy bien. O sea, algo que lo impactó hasta lo profundo, porque aunque obviamente era confusa muchas cosas, pero él tenía claro que Dios seguía siendo el Dios de todos los tiempos. Amén. Entonces fue dado este mensaje. Y hoy también la palabra del Señor nos muestra el plan de Dios para con la humanidad. Entonces ya sabemos que Dios envía un mensaje para dar a conocer su plan. Ahora en estos punto A, el plan de Dios para con la humanidad, la salvación por medio de su Hijo Jesús. Dios creó al hombre para ser salvo, viviendo en buenas obras. Lo estudiábamos hace poco en Efesios capítulo 1, que Dios nos creó para alabanza de su nombre. Él nos predestinó para que estuviéramos en esas buenas obras. Amén. Sin embargo, a causa de la maldad y el pecado, el ser humano se desvió, quedando destituido de su gloria. Y eso lo encontramos en Romanos 3:23. Entonces, Dios creó al hombre para ser salvo. Y encontramos eso en la palabra. ¿Cuánto lo han encontrado en la palabra? Pero la maldad entró, el pecado entró al ser humano, entró al mundo, y el ser humano quedó destituido de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 se nos dice, vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Cuando miraba esta palabra destituido, se encontraba algo
bastante significativo y es precisamente que esta palabra en el griego enfoca la imposibilidad, la incapacidad de alcanzar algo. Y si lo unimos, destituidos de la gloria de Dios, y la gloria de Dios es su majestad, su misma presencia, su resplandor, su misma gloria. Entonces, si unimos estas dos palabras formando la frase destituidos de la gloria de Dios, es que nosotros como seres humanos estábamos incapacitados de estar junto a la presencia de Dios otra vez, imposibilitados de estar cerca a Dios y a su gloria otra vez, como estuvimos al principio cuando todo era en amor, luz y sin pecado. Por eso el plan de salvación vino por medio de Jesús, porque la única manera de volver a estar en comunión con el Padre es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? De creer en Él, de amarle a Él. Dios no quiere que el mundo se condene. Su deseo es que todos seamos salvos y estemos por toda la eternidad con Él. Ese es su plan, ese es su deseo, su voluntad. Pero solo quien le recibe y sigue tiene esa esperanza. Dios puede quererlo todo y que todos seamos salvos, pero es tu decisión y la mía. Si aceptamos ese gran regalo de Dios, si le seguimos a Él, si aceptamos ese plan que Él nos ha dado a nosotros, ese mensaje que ha traído a nuestra vida. Entonces su mensaje consiste en ese plan para con la humanidad de salvación. Porque hoy el mensaje también no solo fue el mensaje en el tiempo de Jesús, de todos los tiempos. Si leemos la palabra en el Antiguo Testamento, el Señor les hablaba: vuélvanse a mí, búsquenme a mí. Vuélvanse de su mal camino, arrepiéntanse. Y Jesús vino a la tierra a proclamar el mensaje de arrepentimiento y salvación, que no nos quedáramos ahí en esa condición de pecado. Y por eso hoy estamos seguros de que Jesús está en nuestra vida como nuestro Salvador. Bueno, cada uno podemos reflexionar y saber si estamos seguros, porque recibir a Jesús y seguirle nos garantiza el poder estar con Él en su reino celestial, disfrutando de ese lugar donde no habrá llanto, dolor, muerte, sufrimiento, fatiga, estrés, deudas, enfermedades, etc. Solamente estaremos adorando y contemplando la misma gloria del Altísimo, tal como lo describe el libro de Apocalipsis en sus últimos capítulos. Esa es una palabra profética, amado hermano. Esa es una palabra que el Señor nos dejó, donde Él dijo: yo vendré otra vez porque quiero que donde yo esté donde yo estoy, ustedes también estén. Pero creemos en esa promesa, creemos en esa palabra, la estamos esperando, creemos en ese plan que el Señor tiene para nosotros. Cada uno sabemos. Cada uno lo meditamos y sabemos si realmente estamos creyendo en ello. Porque así como el Señor habla de esa salvación para toda la humanidad, y dice ahí más adelante el apóstol Pedro que precisamente Él tiene paciencia, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y seamos salvos. Y este es el tiempo de aceptar el plan del Señor, amado hermano, amigo, hermano, que de pronto usted apenas está empezando en la vida cristiana y siente muchos temores y cree que no es capaz de vencer muchas cosas. Aún diariamente los que llevamos años luchamos con debilidades, pero es lo importante de tener presente al Señor, de decir: yo quiero un día estar con Él, yo quiero un día estar en su gloria, en su reino, yo quiero poder un día abrazar su presencia y disfrutar por toda la eternidad con Él y no perderme. Porque, amado hermano, así como el plan de Dios es salvación, también la Biblia dice que otro mensaje que nos habla es que Él derramará su ira sobre el mundo pecador. Que así como hay una salvación en Cristo, también Él derramará su ira sobre el mundo que rechazó su mensaje, sobre la persona que se negó a aceptarle. Y ese es el punto B: derramar su ira sobre el mundo pecador.
La Biblia también anuncia que quien no le recibe y cree, también hay una condenación que le espera, donde experimentará un tormento eterno lejos de la presencia de Dios. Vamos a mirar qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces miramos que así como hay un mensaje de salvación para que todos procedamos a ella, también Dios dice, también habrá un tiempo donde derramaré mi ira, donde vendrá castigo. Y sabe qué, amado hermano, ya no habrá nada que hacer. Y debemos tener presente esto. El mensaje de Dios para mi vida, para este tiempo, es el que debo despertar y entender lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo. Porque ya sea que venga el Señor hoy o que Él envíe el mensajero de la muerte, lo importante es que tú y yo estemos preparados. Porque la palabra dice que solo el día del Señor lo sabe el Padre. Ese momento solo lo sabe Dios, ese suceso solo lo sabe Dios. Entonces miramos ahí, Dios también derramará la ira sobre aquel que no cree, ya cuando se acabe la oportunidad. Y en Romanos 1:18 también encontramos, dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Podemos ver ahí que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad, contra todo corazón que se endurece para no creer, contra toda vida que dice, no, yo me quedo aquí en las tinieblas. Sabe que hay personas que están tan atadas que son capaces de decirle a uno, no me importa, yo me voy para el infierno. A mí no me importa. A mí me lo han dicho, no sé si a usted le han dicho, pero hay personas a ese punto, en ese punto, que no les importa y que están atadas, están enceguecidas. ¿Por qué? Porque el enemigo las ha enceguecido. Pero usted y yo, como iglesia, primero debemos permanecer en Dios, en su fe, en su palabra. Y segundo, no cansarnos de hablar de quién es Jesús y qué es lo que puede hacer el Señor Jesús. Porque así como usted y yo un día estábamos enceguecidos en la idolatría, en un pecado, hundidos en un lugar donde Dios no nos quería tener, pero de allá salimos por Él. Así también Dios lo quiere hacer con la gente que hoy está allá afuera, necesitada, su compañero de trabajo, su vecino, su tío, su papá, su familiar, que está lejos de Cristo, que usted y yo hoy a través de la palabra sabemos si hoy se muere, se pierde. Si se muere hoy, se condena. Por eso nosotros debemos tener presente el mensaje de Dios para hoy, porque a veces nosotros estamos entretenidos en lo que nada aprovecha. Y el mundo afuera se está perdiendo. Y nuestro vecindario y nuestra juventud se está perdiendo. Nuestros niños están influyendo a lo malo, están cayendo en lo malo. Desde la corta edad se están induciendo a lo adictivo, desde un celular hasta lo demás, amado hermano. Pero usted y yo tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué estamos haciendo frente al mensaje de Dios? Porque Él lo está dando. Por ello, aquí nos muestra que el amar más las tinieblas que la luz enfoca al estar apegados más al pecado que a lo que Dios quiere. Rechazan la luz que es Cristo. No vienen a Él porque no quieren abandonar su vida pecaminosa, cerrando ellos mismos la puerta hacia la salvación. Y eso lo encontramos en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y eso es algo que no podemos dejar pasar, amados hermanos. Aún si estamos luchando con esas debilidades, tengamos presente, por seguir en ello, por estar ahí, no abandonarme, puedo perder. Eso lo dice la palabra.
Por no soltar esos pecados, me puedo perder. Por no abandonar esa vida de maldad, de oscuridad. Por eso hoy la palabra es clara en hablarnos. Y el Señor nos muestra que en Cristo nosotros tenemos esa salvación. Después de que Cristo venga por los suyos, ya no habrá más oportunidad de ser salvos. Por eso la palabra afirma que Dios es paciente, dando tiempo para que el hombre se arrepienta, ya que después no habrá nada que hacer. No habrá nada que hacer. Y en 2 de Pedro 3:9 encontramos esto, amados hermanos. Ahí encontramos como el apóstol Pedro dice, algunos lo tienen como tardanza, y eso hace rato están diciendo que el Señor viene, pero eso es puro cuento de los evangélicos. Pues déjeme decirle que no. No son cuentos de los evangélicos. La palabra dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esa paciencia de Dios es sinónimo del querer la salvación para con su humanidad, para con la humanidad creada. Pero cuando el Señor venga, ahí se acabó el tiempo. Ahí se acabó el tiempo. Ya por más que nosotros gritemos, supliquemos, allá la parábola de las 10 vírgenes, toquemos duro allá en la puerta, ya no habrá nada que hacer. Y por eso hoy la palabra nos está dando ese mensaje, amados hermanos, porque así como hay un plan de salvación, no podemos dejar y perder de vista que también Dios derrama la ira sobre toda impiedad. Y nosotros debemos encaminarnos en esa vía de la salvación que es a través de Jesús. Y he llegado a la conclusión, digan amén. Iglesia y amigos, la palabra de Dios hoy nos ha dado un mensaje claro. No necesitamos ver machos cabríos, estatuas, caballos, jinetes, etcétera, para creer que lo que dice la Escritura es la verdad. Nuestro Padre Celestial ha manifestado su plan de salvación para nosotros y en un futuro el estar en su gloria por la eternidad. Pero también nos advierte que el no permanecer en Él, el rechazar a su Hijo y dejar de lado sus enseñanzas, traerá un futuro tormentoso y de dolor. Estamos viviendo tiempos finales descritos en Mateo 24. Guerras, hambres, pestilencias, aumento de la maldad, días acortados. El Señor Jesucristo nos dijo que cuando viéramos todo esto, Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos se gozan en ello? Muy poquitos, amén. Dios está cerca, está a las puertas del Señor. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Que la expresión erguíos y levantad vuestras cabezas, ¿de qué está hablando? De estar listos, de estar preparados, de saber que ya se va a cumplir. El cumplimiento de las señales son mensajes de Dios para que nos preparemos, velando y purificando nuestras vidas. Jesús reprendió a los fariseos y religiosos de su época porque ellos sabían reconocer el clima y el aspecto del cielo, pero los tiempos no los podían identificar. Y esta frase y esta parte cuando el Señor les habla, hoy me llamaba la atención porque yo decía, el Señor Jesús tiene toda la razón. Muchos de nosotros conocemos cuando va a llover porque vemos las nubes grises y decimos, ¡ay, va a llover, viene una tormenta! Algunos que de pronto se han levantado en campo y todo, conocen muchas cosas más de la naturaleza y se cumplen. ¡Ay, eso quiere decir tal cosa! Y se cumple. Conocen el clima, conocen, pero el Señor Jesús les dice a ellos, pero ustedes no conocen los tiempos porque no identificaron que Él era el Mesías prometido. Entonces, amada iglesia, póngase de pie y en esta noche quiero que meditemos en este último versículo y es:
¿Será que yo estoy reconociendo el tiempo que estamos viviendo? ¿Será que yo estoy identificando los tiempos finales que hoy se están manifestando a nuestros ojos y que son visibles? ¿O será normal para usted y para mí que cada día el homosexualismo crezca? Que cada día el tiempo y los días parece que fueran más cortos. Usted mismo lo expresa. Uy, ahora, ¿qué pasa? La semana se va rápido, el mes vuela, ya vamos en el mes cuarto que hace que terminó el año. ¿Será que estamos identificando los tiempos en los que estamos? Donde el mismo apóstol también dice que en los últimos tiempos se levantaría una generación perversa, impía, desobedientes a los padres, arrogantes, soberbios. Y de pronto hoy nosotros al ver eso en nuestro alrededor, ¿será que eso no nos habla de que es verdad que estamos en los últimos tiempos y que el mensaje de Dios es que Él quiere salvarnos, que Él quiere que nosotros podamos llegar junto a Él y disfrutar de su presencia? Pero que también nos está diciendo que debemos dejar todo aquello que es un impedimento, abandonar y renunciar a todo pecado que nos ata, que no nos deja avanzar, todo amor por el mundo, todo amor por esta vida terrenal. ¿Sabes? Jesús en una ocasión dijo acerca de ello. Dios, ¿de qué te sirve ganar al mundo y perder tu alma? Lo importante es tu alma, mi condición delante de Dios. Por eso en esta noche es una oportunidad para decirle al Señor, aquí está mi vida, Padre, perdóname, he fallado, he ignorado tu mensaje, me has hablado muchas veces y yo he querido hacerme el sordo, no he querido oírte, pero hoy te pido que me perdones y me ayudes a tomar esa palabra como esa preparación de tener, Señor, en mi vida ese cambio, de sacar de mí la basura, lo que contamina y darte ese lugar a ti, Padre, porque no sé, tú puedes venir esta noche, tú puedes venir mañana, tú puedes venir la próxima semana, Señor Jesús. Y yo no quiero perderme, y yo no me quiero quedar de tu venida. Yo no quiero perder ese privilegio de estar por toda la eternidad junto a ti. Por eso hoy aquí estamos, Señor. Te pedimos perdón porque hemos fallado ante tu presencia. Perdónanos y limpia nuestras vidas. Y en esta noche permítenos, Señor, salir con una mentalidad diferente de esta tu casa, de tener presente tu palabra, que es la palabra profética más segura, en la cual encontramos ese mensaje de salvación, pero también aquella que nos recuerda que si no estamos preparados no habrá oportunidad, que si no abandonamos el pecado será imposible estar un día en tu reino. Oh Padre Celestial, toma cada una de nuestras vidas y la decisión y la actitud de cada uno de tus hijos, Señor, y permite que tu presencia sea la que toque, redarguye y trate en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tú siempre has querido manifestar tu mensaje y lo has hecho, Señor. Gracias. Te honramos y te exaltamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.